días honestos de Elías declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna. Muy bien, excelente. Bien, vamos a estudiar este pasaje y quiero que rompamos algunos paradigmas que nos han vendido y que nos han metido como que fuera verdad. Pero es muy importante, ¿no?, el escudriñar las Escrituras y dejar que sea el Espíritu Santo el que hable, el que no miente, el que no se equivoca y el que nos guía a toda verdad. Dice el verso 26: un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quién le habló? Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que les hable un ángel? Pero no yo, sino otro ángel. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén ¿para qué había llegado? Para adorar. Había ido a Jerusalén para adorar. ¿A qué viene usted a la iglesia? A adorar. Excelente. Volvía sentado en su carro. Y qué momento, ¿no? Y leyendo al profeta Isaías. Imagínese ese escenario en su carroza al estilo Granada. Y el hombre venía leyendo al profeta Isaías, aprovechando el desierto, ¿no? Leyendo la escritura en medio del desierto. ¿Entiende eso? Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Ojo y oído. Primero aparece un ángel en escena y le dice: vete al desierto, ve al desierto. Y después que él se va al desierto, el Espíritu Santo le habla y le dice: júntate a ese carro. Júntate a ese carro. ¿Por qué de un solo el Espíritu Santo no le dijo: mira, andate al desierto? No, primero le habla a un ángel y el ángel le dice que vaya a cierto lugar. Entonces, si eres capaz de ir al desierto, vas a ser capaz de ir a donde Dios te mande, a donde Dios te guíe. Pero luego le dice el Espíritu Santo: júntate a ese carro. Pero vea qué maravilloso. Yo este pasaje lo he leído más de 50 veces. Este pasaje. 40 y algo, 44 creo ya de la Biblia. Ahí lo tengo anotado, 44 veces, formal. Pero en otras ocasiones no, yo creo que lo he leído más de 50 veces. Pero vea con lo que me encontré. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe, verso 29, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe lo hace, pero dice: acudiendo Felipe, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Le oyó. Le oyó. ¿Qué entiende ahí? ¿Ah? Le escuchó, le oyó, le escuchó. No es que leo yo, no, es que le escuchó. Le escuchó que iba leyendo. ¿Qué significa eso? Eso, iba leyendo en voz alta. O sea, él iba leyendo en voz alta y la palabra de Dios convoca, la palabra de Dios abre los cielos, la palabra de Dios atrae, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad. Y este hombre iba leyendo la palabra en el desierto, en su proceso, por así decirlo. Iba leyendo la palabra y la palabra atrajo ángeles y la palabra atrajo al Espíritu Santo. La palabra
¿Alguien me entiende? La palabra, o sea, él iba hablando. No los escuchó hablando del vecino, no los escuchó hablando de política, no los escuchó hablando de otros asuntos, no, lo escuchó hablando la palabra de Dios. Entonces la palabra convocó ángeles. ¿Qué puede pasar si tú con la palabra la lees en tu cuarto, la palabra la lees en tu sala, la palabra la lees en algún proceso, en algún momento de enfermedad, de dolencia, de circunstancia, en alguna circunstancia que tal vez no hay nadie más, y tú comienzas a leer la palabra, a declarar la palabra, a soltar la palabra, no en la mente, mucha gente no, y leía la palabra con la vista o pensaba en una palabra. No es lo mismo oír palabra de Jehová. Por eso el Señor le dijo al profeta Ezequiel: háblale a los huesos, háblale. Pero ¿qué fue lo que le dijo a los huesos secos? Oíd. ¿Oíd qué? Oíd palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué tenemos que oír nosotros en este nuevo tiempo que el Padre nos ha regalado? ¿Qué es lo que tenemos que oír? ¿Qué es lo que tenemos que oír para que la palabra que el Padre ha soltado pueda convocar ángeles, pueda convocar al Espíritu Santo y podernos decir el Espíritu Santo: invierte en esto, vete a esto, haz lo otro, habla con este, habla con esta, haz esto? Pero lo vamos a convocar ángeles y el Espíritu Santo a través ¿de qué tenemos que llenarnos en este nuevo tiempo? Muchos de nosotros, a ver, quiero preguntar algo. ¿Cuántos terminaron? En el 2024, ¿cuántos terminaron de leer la Biblia? Déjenme ver sus manos. Que en el 2024 terminaron de leer. Bien, Marcela, Claudia, Eli, Lisette, Samuel, Vanessa, Ceci, Michael, Jorgito, Isaac, hermana Nelly, Marvin, Alejandra, Yarixa, Sonia. Terminaron los 66 libros. Pero tenemos un nuevo tiempo, una nueva temporada. Los que no la terminaron, los que no la leyeron, o sea, los que no la terminaron de leer en este nuevo tiempo. Entonces, una de las claves para este tiempo, que solo Dios sabe qué desiertos o qué circunstancias puedan haber, va a haber una llave que va a traer ángeles, porque viene tiempo de manifestación literal, donde el Padre le va a abrir los ojos a la gente para que pueda ver ángeles asignados, porque los ángeles están alrededor de nosotros, están continuamente alrededor de nosotros. Bueno, alrededor mío están continuamente. Los ángeles están continuamente. ¿O usted cree que por pura onda se resbaló en aquella cáscara de guineo y no le tocó comprar chapa? ¿Usted cree que por pura onda vivieron circunstancias que casi se fue a una zanja, que casi se estrelló en un palo, que casi, pero no le pasó nada? Es porque habían ángeles. Pero los ángeles, a medida que Cristo se viene acercando, van a seguir siendo convocados. Pero va a haber gente que no va a tener la oportunidad, porque en lugar de hablar la palabra, en vez de hablar lo que trae ángeles y trae al Espíritu Santo, van a hablar otra cosa. Pero es importante que nosotros hablemos la palabra. Vamos, diga: yo voy a hablar la palabra. Vamos, como que lo cree, diga: yo voy a hablar la palabra. Porque la palabra da vida, la palabra crea, la palabra suelta. Entonces este hombre, qué cosa, ¿no? No había una campaña evangelística, no estaba en un templo, no estaba en ninguna reunión. Él iba a adorar. Pero mientras él adoraba, no iba escuchando a Vicente Fernández en el carro, no iba escuchando a Shakira en el vehículo, no iba escuchando. ¿Qué iba haciendo? Leyendo. Pastor, pero yo manejo y si yo vengo leyendo la palabra, se puede escuchar. Hoy hay más de 5,000 versiones de la Biblia. Hoy hay tantas Biblias que usted puede descargar y la Biblia le lee por usted. No hay excusa, vamos, diga, no hay excusa. Pero necesitamos convocar. La palabra tiene que convocar, la palabra tiene que convocar, la palabra tiene que convocar. Vamos, diga: yo voy a leer la palabra.
prepare un cuarto, prepare una hamaca, prepare un sofá, prepare un sillón allá de los que venden en aquel, donde venden hamacas. Cómprese. Ya me dijeron que me van a dar un porcentaje. Hay unas hamacas allá. Y siéntese. Pero si no tiene Biblia, este año usted tiene que preparar su Biblia. Usted tiene que comprar su Biblia. Usted tiene que alistar su Biblia. A ver, pues usted tiene que alistar su iPhone. Usted tiene que alistar su tablet. Por favor. Vamos, diga, voy a comer palabra. Y dice la Escritura, la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Señores, cada vez más estamos viendo noticias, guerras, hambres, pestes, terremotos, accidentes, puñaleados. Ahora ya ni hay periódico, gloria a Dios, porque tenemos más tiempo para leer la Biblia. Pero necesitamos en estos tiempos la gente que lea la palabra, la gente que escudriña la palabra. No importa el desierto, va a traer ángeles, va a traer al Espíritu Santo. Yo quiero que usted tenga experiencia de estar en el sofá, de estar en aquel chino, en aquella mecedora, de estar en aquel sofá, no durmiéndose, sino hablando la palabra. Pero es que me da sueño leer la palabra, porque no la lee en voz alta. Me da sueño cuando leo la Biblia, porque no la leo en voz alta. Pero es importante leer en voz alta. O sea, me gusta esto. Yo no sé si lo está entendiendo. Vamos, diga, voy a leer la palabra. Voy a leer la palabra. Y si no me queda tiempo, porque no sé, estoy lavando trastes, estoy barriendo, estoy haciendo, pues voy a poner la palabra. Pero necesitamos poner la palabra. Poneme las noticias, poneme ahí Acción 10, poneme Multinoticias, poneme... No. Y más con eso, que las cosas cuando llegan, no te llegan a como es. Y si no, preguntémosles a nuestros amigos que tenemos fuera del país. Y es verdad que en Nicaragua dicen que después de las 9 de la noche no pueden salir. Y es verdad que en Nicaragua dicen que los estantes están vacíos. Es verdad que no hay papel higiénico en Nicaragua. Es verdad que en Nicaragua dice que la gente se está muriendo de hambre. Por favor, ¿cuántos comieron sabroso hoy? No, pero las noticias, ¿no? Que se están muriendo de hambre. La vida está dura en Nicaragua, por favor. ¿En qué universidad aquí entran a balacear a los estudiantes? ¿En qué supermercado aquí entran y agarran y... Pero las noticias que necesitamos multiplicar, que los vecinos escuchen. Chavala, ¿y sabes qué? Recoge eso, lava los trastes, lavalos vos. Qué hermoso que los vecinos estén escuchando palabra. Palabra. Que se suban en tu vehículo y escuchen palabra. Que lleguen a tu casa y escuchen palabra. Yo no sé si usted me está entendiendo. Palabra, ¿qué están escuchando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué conversaciones? Porque yo le voy a decir una cosa, hay hogares que son visitados por demonios, por espíritus de Jezabel, de Absalón, de Ananías, de Zafira, de espíritus de desgracia, de enfermedades, de que dicen que anda dando una enfermedad, deberías de comprar, mira, unas pastillas que son buenísimas y deberías de hacer, y que mira, y que no sé qué, que no sé cuánto. Por favor, necesitamos oír palabra de Jehová. ¿Alguien me está entendiendo? Palabra de Jehová, que no lleguen demonios, que no lleguen espíritus, que no lleguen aquellos que vinieron a hurtar, matar y destruir, que lleguen ángeles y que lleguen los ángeles y le puedan decir al Espíritu Santo, esta mujer es una adicta a leer tu palabra, este hombre es un adicto a leer tu palabra. En esa casa todo mundo lee la palabra, en esta casa la gente solo se escucha palabra. Por eso la palabra va a traer la multiplicación, la palabra va a traer la bendición, la palabra va a traer los peces a la red, la palabra va a traer la multiplicación del pan, la multiplicación de los
los peces. La palabra va a traer la multiplicación de la harina. La palabra va a traer la multiplicación del aceite. No importa cuánto valga, la palabra lo va a hacer que. Pero necesitamos hablar palabra. Qué hermoso, un desierto. Leer palabra convoca ángeles y leer la palabra convoca al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Júntate a ese carro. Pero me gusta cuando dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Pero entiendes lo que lees? Es que a mí no me gusta leer la Biblia porque no la entiendo. Es que no sé, yo no entiendo eso que dice que va a caer azufre, que dicen que va a caer esto. Yo no lo entiendo. Tu espíritu conoce la palabra. Tu alma conoce la palabra. Las crisis, las circunstancias, el mundo invisible conoce la palabra. Las aguas conocen la palabra. Pedro le dijo, no he sacado nada. Toda la noche he pasado pescando y no he sacado nada. Pero en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó? Las redes se llenaron. Necesitamos hablar palabra. Palabra, que nuestras conversaciones estén llenas de la palabra. Que nuestras circunstancias estén llenas de la palabra. Mire, hoy es, ¿qué fecha? Hoy es 2. Hoy es 2 días. Y en estos 2 días he visto lo extraordinario y lo glorioso que hace el hablar la palabra. He visto lo extraordinario y lo glorioso que hace el hablar la palabra. 2 días nada más. Y ya no se diga todo el resto. Pero he visto cosas extraordinarias en estos días. 2 días ya miré sanidades, ya miré liberación, ya miré conversión, ya miré cosecha, ya miré abundancia, ya miré prosperidad. Y no estoy profetizando, ya lo vi. O sea, lo recibí, lo toqué, lo palpé. Y vi liberación, vi sanidades. Ahorita, 2 días lleva. Porque soy un hombre de palabra. De palabra, que hablo palabra. Hablo palabra. Y usted tiene que hablar palabra. Por favor, yo pensé que estaba con la gente correcta. Vamos, diga, soy la gente correcta. Amén. Y dice, lo escuchó. Es que me gusta eso, yo no quiero pasar de ahí. Lo escuchó. Vamos, diga, lo escuchó. ¿Lo escuchó hablar qué? Palabra. Palabra. La palabra. Entonces le dice, júntate a ese carro. Y estaba hablando palabra. Y comenzó él a leer y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cómo Felipe le anuncia el evangelio de Jesús si el Nuevo Testamento no está escrito? Él iba leyendo el Antiguo, pero ¿cómo Felipe le anuncia el evangelio de Jesús? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué fue lo que Felipe le anunció? ¿Qué fue lo que Felipe le dijo? Le habló lo que oyó, lo que vio, lo que oyó y lo que vio. Es muy importante no solo oír, sino ver. Es importante no solo oír, sino ver. ¿Aló? Es importante no solo oír. ¿Quién no escucha, no? Pero es importante ver. Y la Biblia dice que los apóstoles en determinado momento le dijeron, cállense, dejen de hablar de ese hombre. Y ellos dijeron, no podemos. No podemos. ¿No podemos qué? ¿Ah? ¿No podemos qué? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es importante oír y ver. Hay gente que se conforma con oír. Hay gente que se conforma con ver. Es importante oír y ver.
Y le dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces Felipe, ¿qué evangelio le anuncia? Lo que ellos vieron. Yo vi cuando se secó la higuera. Yo vi cuando Él resucitó a los muertos. Yo vi cuando Él levantó a los paralíticos. Yo vi cuando Él se nos apareció y compartió con nosotros después de la resurrección. Yo lo vi, lo escuché y lo vi. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso trajo, ¿no? Entonces Felipe le empezó a decir lo que había visto y lo que había oído. Iglesia, ¿cuántos de nosotros estamos hambrientos y sedientos por ver y oír? ¿Cuántos queremos irnos al hospital? No a estar a que nos operen, no a que nos metan clavos en los huesos, no, sino cuántos de nosotros estamos sedientos de ir y que sin necesidad de orar por ir pasando por las salas. Que no seamos nosotros los pacientes, sino que seamos nosotros los que sacamos a los pacientes. Se tiene que venir ese tiempo, pero para eso necesitamos llenarnos de la palabra. Vamos, diga, yo me voy a llenar de la palabra. Comenzó a hablarles de lo que había visto y oído. ¿Sabe usted por qué hay gente que dice, le toca a usted la prédica, le toca a usted predicar? No, ¿y por qué no pone a otro? Es que no estoy preparado. Nosotros deberíamos de estar listos para decirle, hermana Claudia, el domingo le toca la prédica. No, el domingo es dilatado. No, mañana le toca la prédica. Me hubiera avisado 2 meses antes. Me hubiera avisado una semana antes con anticipación. Me hubiera avisado para preparar el bosquejo. El Espíritu Santo, cuando habla el Espíritu Santo, el bosquejo se va a la basura. Yo por eso ya no ando escribiendo. Pero deberíamos de estar listos, estar llenos de la palabra. La palabra more en abundancia en vuestros corazones. La palabra more. Cuando la palabra mora en abundancia en tu corazón, entonces vas a tener la capacidad de poder decir, dígame qué quiere que hable, qué quiere que diga, de qué enseño. ¿Aló? Entonces, le dice él, empezando desde esta palabra, empezando desde aquí, le dice él, te ruego que me digas. Te ruego que me digas. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. ¿De quién le habló? Le habló de Jesús. Hablar de Jesús trae salvación, hablar de Jesús trae transformación, hablar de Jesús trae vida, hablar de Jesús trae liberación, trae sanidades, trae señales, trae prodigios, trae maravillas. Y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Quién pidió ser bautizado? Y llegaron a cierta agua. Llegaron a cierta agua y él le dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Aquí hay agua. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y empieza Felipe, mira, primeramente, ¿estás casado? Ya no hablas más palabras. Ya le pediste perdón. Ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Ya recibiste la doctrina. Ya dejaste de mentir. Ya dejaste de ser lo corrupto que eras. Ya dejaste tal cosa. Ya no haces aquello que. Ya no haces eso. El hombre le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién dice que el bautismo es para gente que ya está perfecta? A ver, levanten la mano los perfectos aquí. No, si que yo sepa, había uno que dice que era perfecto y se lo llevó en cuerpo y alma, lo transportó.
A ver, agárrenme a piedra los que están libres. A mí me pasa como un video que vi ahí que dijo si... No, mejor no digo eso. Pero dice así. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pero te vas a congregar donde nosotros. Pero vas a ir a donde nosotros. Ya compraste la Biblia. Pero tenés que ser de nosotros. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuántos requisitos le puso? ¿Ah? Le dice, si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, si crees de todo corazón, bien puedes. Y es verdad que en esa iglesia la gente la bautizan y sin doctrina, esa iglesia. Y es verdad que allí no hacen el llamado. Allí no está el Espíritu Santo, porque para ellos es que está el Espíritu Santo es que ustedes quebrajen las sillas. Allí no hacen el llamado. Bueno, ¿cuántos de ustedes quieren ser bautizados? No. En toda la Biblia, yo no sé en la suya, pero en toda la Biblia yo me encuentro que cada vez que alguien se iba a bautizar, ellos llegaban. Ellos llegaban. Ellos llegaban. El mismo Jesús. Oye, ¿y Jesús? ¿Qué pasó? Y que venga. Y hay que decirle. No, dice que Jesús. Y hasta se asustó el hombre, ¿no? No estaba anotado para la lista del bautismo. No estaba anotado. Y Jesucristo llega y le dice, bautízame. No, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Bautízame. Porque es necesario que cumplamos toda justicia. Pero señores, el domingo tenemos bautismo. El domingo se anda alguien ahí bañando en el río y me dice, ¿y yo me puedo bautizar? Venga para acá. Aunque ya ande mojado. Pero ojo y oído, mis amados, Satanás ha usado a los mismos cristianos para mandar a otros cristianos al infierno poniéndoles requisitos. Y yo le voy a decir algo. Hay gente allá afuera que muchas veces son más dignos que nosotros, pero sin embargo Dios a nosotros nos ha dado el privilegio de que seamos nosotros los que tengamos ese honor de poder sumergir a gente. Otra cosa, solo el pastor puede bautizar. Solo el apóstol puede bautizar. No sé, usted de repente anda dando su chapuzón allá en la poza de la Mona. Y no sé, usted de repente se le ocurrió cantar un salmo, a usted se le ocurrió leer un pasaje de la Biblia, a usted se le ocurrió, no sé, el Espíritu Santo lo tomó y a usted se le ocurrió. Pero hay alguien allí y le dice, yo quiero ser bautizado. Espérate, voy a llamar al pastor. Y si me llama a las 7 de la mañana, por favor. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después que los bauticen, enséñenles. No dice después que los bauticen, sí, pero se entiende, ¿no? Enséñenles todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿te bautizas porque eres perfecto o te bautizas porque quieres entrar en ese asunto de perfeccionarte? ¿Ah? Porque quieres perfeccionarte. Señores, 15 días de ir a la iglesia tenía. Yo creo que ni había aceptado. Y yo no pregunté qué impide que yo sea bautizado. Yo pregunté, ¿y yo me puedo bautizar? Y le pregunté a la gente incorrecta. Y eso es lo peligroso también. Estaban ahí unos hermanos muy perfectos, muy santos. Y les digo, oye, ¿y yo me puedo bautizar? Y se quedan viendo los dos, Moisés y Elías.
Se quedan viendo los dos, como quien dice, y uno de ellos conocía mi historial, conocía mi asunto del pasado, que si me salvaba yo, se salvaba el diablo. Pero al Señor se le ocurre escoger lo vil y lo menospreciar. Entonces me quedan viendo y ninguno se atrevía a decirme que yo no estaba en la lista de bautizados, que yo no estaba adoctrinado, si es que yo apenas acababa de llegar, todavía olía azufre. Y se quedaban viendo. Y le digo, ¿me puedo bautizar? Entonces vinieron ellos y convocaron una reunión, el Sanedrín, y le dice, le preguntaron a otra persona. Y le dice él que sí. Entonces la persona le dice, pregúntale a fulano. Y después fulano le va a preguntar, pregúntale a fulano. Y ya por último le dicen, anda a preguntarle al hermano. Y se van donde el hermano y le hace. O sea, me escaneó y me queda viendo. Pero yo creo que el hombre tenía discernimiento y no vio a un vago, a un destituido de la gloria de Dios. Él algo vio y le hace, voy a ir a hablar con el pastor. O sea que yo tenía tiempo de arrepentirme, preguntarle a aquel, de Tim Marín, de dos. Y por último el hombre le dice, pregúntale al pastor. Y se va donde el pastor. Y yo no sé qué hablaron o qué asunto. Y le dicen al pastor, entonces viene el pastor, me acuerdo perfectamente, no olvido esa mirada, que viene el pastor y queda viendo y le hace así como que, queda viendo y era un hombre de Dios, ya partió con el Señor, era un hombre de Dios. Y viene y queda viendo y le dice, si cree de todo corazón, bien puede. Y me anotan en la lista del libro de la denominación. No estaba en la lista, no recibí doctrina, todavía andaba olor a nicotina. Cuando sudaba todavía se me salía el olor a flor de caña. ¿Qué va a hacer? Era lijón. Todavía andaba con olor a níspero. Pero le dice, está bien que se bautice. Y mire, yo ese día fue tan glorioso, tan maravilloso, que sentí que algo pasó en mí. No sabía orar, no sabía cuántos libros tenía la Biblia. Todavía yo llegaba a la casa, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Santa María, Madre de Dios, y todavía decía, si no te bajaste, corto el palo. En serio, todavía yo rezaba y todavía andaba el crucifijo, porque no conocía ni la O, no sabía nada de la Biblia. Pero yo quería ser bautizado, había algo que yo lo sentía. No hicieron el llamado, no convocaron, no era culto evangelístico el que había. Yo dije, yo quiero ser bautizado. Pero bendito sea mi Padre Celestial, que yo no sé qué hubiese sido de mí, Luis. Yo no sé qué hubiera sido de mí si a mí me hubiesen juzgado por mi apariencia, por el tufo a cigarro que andaba, por el pantalón cholo que andaba, por la camisa que parecía vestido. Así que parecía el muñeco de la gigantona. Señor del cielo, si es que me vieron de cabeza, de la cabeza a los pies, y me escanearon. Y mire, yo no me le quise acercar al pastor porque me iba a sentir el tufo a cigarro, me iba a sentir todavía el asunto. Todavía olía a mota. Pero bendito Dios, que yo me pongo a pensar 20 y pico años atrás.
¿Qué hubiese pasado si ellos dicen, él no ha recibido doctrina, él no sabemos si se va a congregar aquí? Yo le aseguro que hubiese sido otra alma más para el infierno. No hubiese habido un profeta en Nicaragua que hubiese dicho en determinado momento: ese huracán no entra aquí, ese terremoto no entra aquí. No hubiese habido un profeta que hubiese dicho: en este lugar aquí se va a cerrar tal cosa. No hubiese habido un profeta que hubiese dicho: de los míos en el tiempo del COVID ni uno solo va a morir. No hubiese habido un profeta que que he parado muchas cosas en el nombre de Jesús. He parado muchas cosas. Solo a mí se me ocurrió ir con mis discípulos en el tiempo de los tranques a tocar chofares cerquita donde si antes no los pelaron vivos. Solo a mí se me ocurrió ir a tocar chofares y ir con los discípulos, ir a los cerros y saber que yo sé quién soy. Satanás sabe quién soy yo. Los demonios saben quién soy yo. Las enfermedades saben quién soy yo. Que fui lavado, redimido, comprado por la sangre de Jesucristo. Y cuando yo digo esto se hace en el mundo espiritual, ustedes lo han visto hecho realidad. Lo han visto hecho realidad. El asunto es que no me pusieron. Bendito Dios. Y bendigo la descendencia de ese varón en el nombre de Jesús. Y que los hijos de los hijos de los hijos de él puedan poseer la tierra que Jehová Dios destinó para ellos. Porque les han maldecido tanto. Pero, ¿qué impide? Quítate la gorra. Ya no uses chapa. Compra faldas, ya no uses pantalón. Por favor, solo hay alguien que esté interesado en que las almas se vayan al infierno. Pero nadie se bautiza por perfecto. Si se tratara de perfección, ninguno de nosotros seríamos dignos, porque el que no se roba $1.000.000 se roba el vuelto de la mama. Se roba un caramelo. El que no hace una cosa hace otra, ninguno. Pero no, es que para bautizarte, incluso hay gente que se atreve a decir: es que yo no me bautizo porque no me siento bien. Siéntese bien. ¿Quién es digno para bautizarse? ¿Quién es digno para ser bautizado? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Yo no era digno. Pero el Señor le dijo al hombre: bautízalo. Por eso es que cuando se trata de la cena del Señor, ¿de dónde sacaron esa doctrina? De que para poder tomar la cena del Señor, ¿sabe usted quiénes son los que tienen que tomar la cena del Señor? ¿Quiénes? Los que están más lejos, para que se puedan acercar. El que a mí viene, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y cuando yo me acerco a tomar la cena del Señor, ¿a quién estoy viniendo? ¿Al pastor? Cuidado, y estoy más mal que usted. Ah, no, pero Marvin no puede porque porque así son las religiones y las doctrinas. No, yo sí. Hombre, si son tan perfectos y tan dignos, enséñenos esa perfección que ustedes tienen. Pásenme esa santidad. Usted no puede tomar la cena, porque la vi que le hizo a su hermana. El que a mí viene, hermana Dayani. Eso no lo dijo un político, eso no lo dijo un rabino que se le ocurrió decir que él era judío. No, eso lo dijo el que estuvo en la gloria, el que estuvo siendo Dios y se hizo carne. Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el que come mi carne y bebe mi sangre,
¿Qué tiene? Tiene vida eterna. Y yo habitaré en él y él habitará en mí y lo resucitaré. No, pero es que hay algunos que sí pueden, otros no pueden. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es el requisito? Si crees de todo corazón, bien puedes. Pero ¿qué hubiese pasado en la iglesia de hoy en día con este hombre? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué le hubiesen dicho un reverendo de estos días al eunuco? Le hubiese dicho, bueno, mira, en primer lugar, ¿de qué linaje sos? ¿De cuál de las tribus? ¿A cuál de las tribus perteneces? ¿En qué iglesia te vas a congregar? ¿Vas a congregarte donde nosotros? ¿O dónde te vas a congregar? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer lo otro? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él le dijo, yo creo. ¿Qué creyó? ¿Qué creyó? ¿Ah? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la pregunta que le tenemos que hacer? Nada más. ¿Crees que Jesucristo? ¿Crees en que Jesucristo es el Hijo de Dios? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, nada más, vení para acá. Lo sumergió en el agua y le dijo, pero ya sabes, a la iglesia que tenés que ir. Dice la Biblia que el hombre se fue gozoso y siguió su... Ni a Dios le dijo, porque el Espíritu Santo se lo llevó y apareció en otro lugar a bautizar a otros. Y por eso es que nosotros este año tenemos que ir donde aquellos indignos, donde aquellos desterrados, donde aquellos, y poderle decir, ¿crees que Jesucristo es tu Señor? Porque nos han vendido una imagen que nosotros para poder bautizar, para poder sumergir en las aguas tienen que ser perfectos. No, señores, el Señor aquí no vino por perfectos, no vino por sanos. Y el único requisito para que sean bautizados es creer en Jesucristo. Y después, perfecciónate. Y si en algún momento usted se encuentra con alguien que le dice, aquí hay agua. Yo he andado en lugares que no habían bautismos preparados. Y mire, un día alguien desde Matagalpa me dice, pastor, me dice, ¿será que usted me puede bautizar? Y mire, yo sabía quién era la persona. Y me dice, yo me quiero ir, pero me quiero ir bautizado. Bueno, le dije, mire, no hay bautismos programados y el problema es que si no preparamos los bautismos, habría que analizarlo profundamente porque este caso, por favor, yo le dije a él, lléguese mañana nos vamos. Allí nomás le digo, hay un río, de paso tiramos unos tarrayazos. El muchacho se fue bautizado y ni sé si llegó de goma al bautismo, porque era la despedida para irse para los estados. Se fue y allá le está yendo bien y allá se alineó el muchacho y lo que no podía hacer aquí lo está haciendo allá. Se encontró amigos distintos que le enseñaron a caminar por el buen camino. Pero iglesia, nos han vendido un evangelio de miseria. Nos han vendido un evangelio que para poderle servir al Señor, que si no tiene credencial, que si no tiene esto, ninguno de nosotros estaríamos calificados para poder recibir si no fuera por la sangre del Cordero que está en el altar, clamando por justicia para que nosotros seamos salvos.
¿Crees que Jesucristo es el Señor? ¿Sabe que hasta para cuando liberamos a los endemoniados, la prueba de saber si está libre el endemoniado es preguntarle si Jesucristo es el Señor? Hasta para eso, que tienen que confesar que Jesús es el Señor. Con su boca, correcto, confesarla. Entonces, iglesia, necesitamos un tiempo donde tenemos que ir por la cosecha, pues tenemos que ir por las almas, tenemos que ir, pero cada uno de nosotros tenemos que estar confesando la palabra para oír los ángeles y oír al Espíritu Santo que te diga: vete allá al mercado, vete allá al hospital, vete allí a tal lugar, vete a tal negocio, vete a tal... hay una persona que se quiere suicidar, hay una persona que ahorita está tomando la decisión de quitarse la vida, llámalo, dile, mándale un mensaje, a algo. Pero estamos tan entretenidos escuchando muchas veces las vacas y los cerdos que no escuchamos la voz del Padre. ¿Saben a quién le pasó eso, no? Cuando llegó Samuel y le dijo a Saúl: y entonces, ¿qué balido es ese que escucho? Necesitamos oír la voz de Dios. Pero gente, llenémonos de la palabra de Dios. 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 Llenémonos. Llenémonos de la palabra de Dios. Y entonces vamos a empezar a poder ir y juntarnos a ese carro. Y tal vez tienes planeado irte para un lugar y el Señor te dice: no, ve a qué lugar, allí hay alguien que necesita que le pongas las manos, allí hay alguien que necesita una oración, allí hay alguien que necesita que tú le sueltes una palabra, ahí hay alguien, ahí hay alguien. Pero ¿cuántos de nosotros hemos llegado en el momento exacto? Qué hermoso. ¿Cuándo hemos llegado? Déjela de fondo. ¿Cuándo hemos llegado? Entonces mi pregunta, ¿cuántos están listos? ¿Cuántos están aptos para hacerlo? Es que mire, hay unos asuntos que tengo que resolver. Conozco unos 3, 4 personas que me dijeron: primero voy a resolver unos asuntos y ahí le aviso. Y no me avisaron, porque se fueron de este mundo. No quedó tiempo. Y hay muchos, que algunos casos que les he compartido, ¿no? Entonces, iglesia, el domingo, invite a alguien y dígale: mira, el domingo hay bautismo, vamos para que te bautice. Vamos. Me acuerdo que uno de los bautismos vino una muchacha embarazada, andaba ya casi por dar a luz, y vino a acompañar a una hermana al bautismo. Y en el momento que estábamos allí en las aguas del bautismo y estoy bautizando, viene la muchacha y se me acerca y dice: ¿y yo me puedo bautizar? ¿Y yo me puedo bautizar? Es que no, porque mire que los niños no, que por favor, venga para acá, le digo, y sóquese esa licra, no debe ser el chuwín, se le. Ahí nomasito, la sumergí en agua. O sea, qué clase de consagración, que fue doble propósito. O sea, qué presentación de niño. Sumergí en agua. Pero le hubiera pedido requisitos. Si no hubiese tenido el encuentro con Cristo, no eso del G12, si no me hubiese encontrado con la misericordia de Dios, hay gente que necesita encontrarse con Él, yo le hubiese puesto una serie de requisitos. Así que, mis amados, el domingo vamos a tener ese tiempo hermoso de bautismo y nos vamos a reunir a las 8 de la mañana allí en los que tienen vehículos. Les voy a pedir allí. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.